El título de este mensaje lo llamé El mundo de Oz. ¿Lo conocen? ¿Escucharon alguna vez? ¿Vieron la película? ¿Leyeron el libro? ¿Vieron la obra de teatro? ¿Alguno por ahí la fue a ver cuando se estrenó en el año 39? ¿Qué? Yo tuve. Una película que bueno, en realidad es un libro, que habla sobre la historia de una chica que se llamaba Dorothy, que en un tornado se pierde con su perro Totó y aparecen en el mundo de Oz. Usted dice, ¿qué tiene que ver esto con la palabra de Dios? No sé, se los quería contar. Rima, Oz, Dios. Y ahí esta chica se encuentra con varios personajes. Es un mundo maravilloso, un mundo asombroso, que también medio tenebroso, medio de personajes raros, de brujas buenas, brujas malas, y ella despierta en ese mundo, en el mundo de Dios, tratando de regresar a su casa. Más allá de que era todo lindo y muy colorido, ella vivía como en una pradera, en un campo, y al llegar a este lugar conoce un mundo diferente, un mundo maravilloso. Y a cualquiera le gustaría vivir en un lugar así. No sé si a ustedes les pasa cuando ven fotos de otros lugares, lugares paradisíacos, que dicen, ay, cómo me encantaría estar ahí, qué lindo ese lugar. O a veces cuando vamos de vacaciones, aquellos que tienen la posibilidad de ir de vacaciones, alquilan una casa o se van a un hotel o algo, y uno le gusta. Con la plata que tuvo, decir, bueno, esta casita que alquilamos me gusta y tienen las comodidades, o algunos tienen la posibilidad de ir a un lugar mucho más lindo que su casa. Entonces uno dice, yo me quedaría a vivir acá. ¿No? Mirá lo que es el colchón y haces así, ¡oh! Pero mientras está en esa estadía lo disfruta, le gusta, pero llega un momento que uno dice, igual extraño casa. ¿No? Uno cuando regresa en el viaje dice, por fin en casa. No importa cómo sea tu casa, pero es tu casa, es tu lugar, es el lugar donde vos convivís. Y a esta niña, a Dorothy, le pasó lo mismo. Llegó al mundo de Oz buscando la ciudad Esmeralda, donde iba a encontrar al mago para que la ayudara a regresar a su casa. Pero ese mundo era maravilloso, era hermoso, pero extrañaba su casa. Extrañaba estar con sus tíos, que eran los que la habían criado. Así que desde que llega, está intentando regresar a su casa. Y cuando veía esto, digo, qué lindo que nuestra iglesia sea nuestra casa. Que afuera podemos encontrar un montón de cosas, pero no hay nada como estar en casa. Por eso a nosotros nos gusta cuando cada uno de ustedes se sienten como en casa, porque esa es la idea. Es que este lugar sea su casa. Que uno diga, ay, por fin el domingo, estoy en casa. Afuera puedo disfrutar un montón de cosas, pero acá hay algo que no está afuera. Acá encuentro mi paz, este es mi refugio. ¿No? A veces uno sale de su casa y va a trabajar y hace trámites y esto y lo otro y anda corriendo y no ve la hora de llegar a su casa. ¿Por qué? Porque ese refugio donde uno se siente cómodo, uno se siente bien, a pesar de tu familia, porque hay familias que se llevan re bien y hay otras que tienen unos pequeños problemas, pero estás en tu casa. Es tu hogar, es el refugio. Yo me acuerdo una vez que iba con un amigo, éramos chiquitos, teníamos 25, 26 años, y no, más chiquito. No sé, teníamos 12, 13, íbamos caminando, regreso a mi casa, y de repente vemos a un amigo, que era un poco más grande, que venía corriendo hacia nosotros, y no saludándonos. Era rara, era como que nos estaba insultando. Entonces nosotros nos miramos, imagínense lo que era yo, y cada vez se acercaba más, el otro era un poquito más roperito, y empezamos a escuchar que nos quería pegar. ¿Y uno qué hace en esa situación? Por ahí, no, yo lo enfrenté. ¿Cómo van a acordar? Yo salí corriendo, pero hacia la otra dirección. ¿Y a dónde fui corriendo? A casa, a mi refugio. Cerré la puerta. Y mi mamá, ¿qué pasa? Nada. No sé qué pasó.
No sé qué pasó. Pero me acuerdo que mi refugio era llegar a mi casa. Entonces, cuando leía la historia de Dorothy, digo, claro, no importa el afuera. Mientras tenemos un lugar donde regresar, nos sentimos seguros. Y Dios nos espera cada día acá. Cuando uno llega, Dios está esperándonos. Si bien Dios está en todos lados, pero como digo siempre, cuando nos juntamos, es como esos domingos al mediodía de familia, donde nos juntamos, donde nos vemos, donde nos relacionamos y nuestro Padre Dios nos está esperando. Y dice, bienvenido a casa, hijo. Qué lindo que podamos entender de que esta es nuestra casa y que este tiene que ser nuestro refugio. No para quedarnos a vivir, sino para venir, alimentarnos y luego salir. Y decirles a otros, che, vení a casa. Que entiendan de que este lugar es la casa de todos, porque son las puertas que Dios abrió para que aquellos hijos que están viviendo en un mundo que parece asombroso, pero que en su corazón sienten un vacío. Y ese vacío es porque no llegaron a casa. Es porque el camino los está desviando por otros lugares. Y no saben que el camino a casa es a través de Jesús. En el Salmo 46, versículo 11, dice, Jehová de los ejércitos está ¿con quién? Con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Dios es nuestro refugio. No importa lo asombroso que nos puedan pintar afuera, diferentes oportunidades, siempre tenemos que saber que no hay mejor refugio que Dios. No hay mejor lugar que estar en la casa de Dios. Dorothy empieza a averiguar cómo llegar a su casa, cómo puede volver. Y hay un personaje que le dice, tenés que ir a hablar con el mago de Oz. Y dice, ¿cómo llego? Dice, es un largo camino, solamente tenés que seguir el camino de Piedras Amarillas. ¿Lo leyeron? ¿Nunca lo leyeron? ¿Nunca vieron la película? Véanla, está muy linda. Entonces Dorothy va por ese camino de Piedras Amarillas. Y ese camino la llevaba directamente al mago de Oz. Jesús es nuestro camino. Por el camino que Jesús nos trazó, es por el camino que tenemos que andar y no desviarnos, sino al contrario, sumar a gente. Dorothy se encuentra en un momento con un personaje que era el espantapájaros. El espantapájaros habla con Dorothy y le cuenta su problema. Entonces los dos empiezan a hablar y Dorothy le dice, yo quiero regresar a mi casa y tengo que ir a hablar con el mago de Oz. Y el espantapájaro le dice, mi problema es que me gustaría tener un cerebro, la mente, pensar. Porque me gustaría tener ideas, me gustaría pensar. Y Dorothy le dice, ¿por qué no venís conmigo? Que seguramente el mago de Oz te puede dar un cerebro. Así que el espantapájaro se suma con Dorothy al camino de Piedras Amarillas y comienzan juntos a transitar. Luego, en un momento, se encuentran con el hombre de hojalata. Les cuento cómo termina si no la ven. Y el hombre de hojalata estaba todo oxidado. No podía moverse, no podía hablar. Entonces ahí le ponen aceite y el hombre de hojalata empieza a recuperar los movimientos y a hablar. Y le cuenta que su deseo era tener un corazón, poder sentir. Y ahí empieza una charla entre el espantapájaro y el hombre de hojalata, que el hombre de hojalata le dice, a mí me gustaría tener un corazón para poder sentir. Y el espantapájaro le dice, no, pero estaría bueno que yo tenga un cerebro como vos para poder pensar. Y ahí los dos entran en la discusión, ¿qué es más importante, si un corazón o un cerebro? Y con respecto a esto, yo decía, qué bueno que es tener la combinación de ambos. El corazón para sentir, para tener pasión, y la mente, que es la razón para poder pensar, para poder programar proyectos, ideas, sueños. Pero, ¿de qué sirve un corazón y una mente si no sumamos la fe? La palabra dice que cuando tenemos un proyecto tenemos que
no solamente anhelarlo, soñarlo, sentir que ese proyecto se va a hacer, sino también sentarnos y pensar y razonar que si lo vamos a empezar a hacer, podemos llegar hasta el final. Y a veces nosotros tenemos pasión, tenemos los pensamientos, cómo hacerlo, y a veces lo logramos. Y lo logramos a un nivel. Y yo digo, qué bueno que es sumar eso, la pasión y los pensamientos, sumarle la fe. La fe es lo que activa el poder de Dios. Y cuando yo activo el poder de Dios, no solamente se cumplen mis proyectos, sino que Dios los supera. Y son mucho más grandes, dice la palabra, que lo que podemos pensar o imaginar. Entonces, qué lindo es tener un corazón para que tengamos esa pasión de querer, de avanzar, de progresar, pero también pensar cómo lo vamos a hacer, diagramar un proyecto y a eso lo sumamos a Dios. Y ahí veremos que la mano de Dios se mueve a nuestro favor. ¿Amén? Y en el camino de todo esto, siempre nos encontramos con personajes como el hombre de hojalata o el espantapájaro. Personas sin corazón, sin sentimiento, personas que están viviendo con un corazón lastimado. Personas que no piensan antes de actuar y rompen las cosas, rompen todo lo que tocan, rompen la relación con sus hijos, con su esposa, con su esposo. Y esas personas siempre nos quieren llevar a nosotros a la situación donde están ellos. Y qué bueno que seamos como Dorothy, es decir, necesitas algo, sumate a este camino. Vení, vamos a ir, en este caso Dorothy le decía, vamos a ir al Mago de Oz y él te va a dar una mente, él te va a dar un corazón. Y qué bueno que nosotros le podamos decir a esas personas, sumate a este camino, que Dios va a sanar tu corazón, que Dios va a transformar tus pensamientos, Dios va a abrir tus ojos y vas a ver que el camino de Dios es lo más lindo que hay. ¿Amén? Hay otra cosa, otra enseñanza que saqué de este libro, de aceptar los momentos que estamos transitando, sin bajar los brazos, que podamos aceptarlo y reconocer, como leíamos domingos anteriores, lo que dice Romanos 8:28, que todas las cosas nos ayudan para bien. Que cuando lleguemos al final y veamos hacia atrás lo que hemos superado, vamos a ver que Dios siempre estuvo con nosotros, que Dios siempre nos acompañó. Y no solos, porque algunos se creen que son llaneros solitarios y andan solo por la vida. Tenemos que valorar la amistad. Solos no, con amigos. Dorothy no transitó ese camino solo, sino que sumó amigos, sumó personas y juntos pudieron llegar hasta el lugar que querían ir. En el medio también se encontraron con el león, que es otro personaje genial. Pero la idea es que estos cuatro juntos llegaron hasta el lugar que tenían que llegar. Proverbios capítulo 17, versículo 17, dice que un amigo, ¿qué es? Como un hermano en tiempo de angustia. Si estamos solos, no hay nadie que nos pueda ayudar. No hay nadie que nos levante. Cuando estamos mal, no queremos escuchar a nadie. Es más, por ahí algún amigo te dice, che, te voy a ver, no, quiero estar solo. Pero qué importante es, aunque no queremos estar con nadie, aunque no queremos escuchar a nadie, qué importante es tener un amigo. Que uno sepa que esa persona está ahí. Hay amigos que por ahí no se hablan todos los días. Hay amigos que no se hablan durante un mes. Pero cuando uno lo llama, el otro está. Cuando el otro se entera que su amigo está mal, le manda un mensajito, le dice, amigo, contá conmigo. Qué bueno tener esos amigos. Y qué lindo que en este caminar, en este transitar, buscando la llenura de Dios y cada día ser más parecido a Jesús, en este camino podamos sumar a nuestra vida amigos. Amigos que estén al lado nuestro, que nos acompañen en este hermoso transitar y juntos cuidarnos, juntos preocuparnos el uno por el otro, poder orar, poder alentarnos. Dorothy, con estos tres personajes, logró esa amistad, que se defendían, que se cuidaban. Y en el camino de Dios pasa lo mismo. No podemos andar solos.
tenemos que tener amigos. Está Dios, pero siempre necesitamos a alguien al lado que nos encamine, que nos levante. Así que es importantísimo tener un amigo, tener amigos, un grupo de contención, un grupo que nos levante y nos ayude a transitar. Y otra enseñanza que veo en este libro es acerca de la autoestima. Eso es lo que más somos dañados. Crecemos muchas veces con la estima lastimada. Y según nuestra estima, es como enfrentamos los problemas. Ustedes se van a dar cuenta cómo está la estima de cada persona al ver cómo enfrenta sus problemas. ¿Qué hace con eso que está viviendo? ¿Cómo lo transita? ¿Cómo lo lleva adelante? A veces aparentan una cosa, pero en realidad son otras. Eso era lo que le pasaba al león. El león, el rey de la selva, el que continuamente estaba asustando a la gente que pasaba por ahí. Pero en realidad el león asustaba porque le tenía miedo a todos. Era un leoncito, era como un gatito. Entonces su defensa era asustar al otro. Pero cuando Dorothy y estos dos personajes empiezan a hablar con el león, se dan cuenta que el león temía a todas las cosas, a las cucarachas, a su propia sombra. Entonces no podía avanzar y estaba ahí quieto. Y Dorothy también le dice, vení, vamos a ver al mago de Oz para que te dé valor. Qué bueno es hablar con las personas y notar que quizás tienen una estima baja. Y no sumarnos a destrozar su estima, sino poder extender una mano y decir, Dios te va a restaurar. Dios quiere devolverte la estima con la cual Él te creó, con la cual Él te formó. Que puedas ser valiente, que puedas entender que sos una hija y sos un hijo de Dios. La estima es lo que nos mantiene y de acuerdo a nuestra estima es como nosotros vamos caminando en la vida. ¿Alguna vez por ahí ustedes dijeron o han escuchado decir, esta persona no tiene corazón? Y uno lo critica por su forma de actuar. Pero en realidad no sabemos cuál fue su vida. Quizás su estima fue dañada y eso hizo y provocó que su corazón sea endurecido y no tenga sentimientos. Entonces, en vez de atacar o decir, mirá cómo actúa, poder acercarnos con amor, extendiendo la mano. Decir, vení, ¿qué te pasa? No, a mí no me pasa nada. No, algo te pasa. Hay gente que no se deja abrazar. Abrazarlo fuerte. Hacerle un abrazo de oso. Soltame. ¿Por qué? Porque rechaza todos los sentimientos. Su corazón ha sido herido. Esas personas necesitan que nosotros los sumemos al camino de Dios. Como le decía, hay otros que no piensan, actúan. Hay gente que habla más rápido de lo que puede llegar a pensar. Y cuando lo piensa, dice, ¿para qué dije eso? Y se arrepiente, y cuando se arrepiente a veces es tarde. Entonces qué bueno enseñarle, decir, mirá, antes de que tu impulso te lleve a hablar más rápido que tu pensamiento, pone tus pensamientos en las manos de Dios. Pensá antes de hablar, tómate un tiempo. Porque las palabras pueden herir, los actos hieren. Entonces es importante tener los pensamientos de Jesús. Poder ir cada día a la presencia de Dios y decir, Señor, dame tus pensamientos, que son de bien, de paz, para hacer el bien a otros. Y si hay temor en tu vida o si tu estima fue dañada, necesitamos ir directamente a la presencia de Dios, para que Dios nos restaure, para que Dios nos sane y podamos tener la estima de un hijo de Dios. Que el león pueda tener la estima de león y no de un gatito doméstico. Lo mismo pasa con nosotros. Cualquier problemita, ¡ah! Y somos hijos de Dios. Pero nuestra estima está dañada y no lo podemos ver. Y cualquier problema nos tira. Entonces, ir a Dios es lo mejor que nos puede pasar. Cuando llegan estos personajes a ver al mago de Oz, se dan cuenta y descubren que era un chanta, que no tenía el poder
que la gente de Ciudad Esmeralda, del mundo de Oz, hablaba. Todos lo tenían como el mago de Oz. Y resulta que era una persona común, normal. Y entonces Dorothy y el hombre hojalata y el león y el espantapájaro se deprimen. Dice, al final, yo no voy a tener un cerebro, yo no voy a tener un corazón, yo no voy a ser valiente. Y Dorothy dice, yo no puedo volver a mi casa. Pero hablando con el mago de Oz, Chanta les muestra que no hacía falta que lo busquen a él, porque ellos ya tenían todo. A veces andamos buscando atrás de personajes, de cosas, de números que nos salga, del zodíaco, qué nos va a pasar hoy, sin entender de que lo que necesitamos está en nosotros, que es Dios. Dios habita en nuestra vida. Dios está en nuestro corazón. No hace falta ir a buscar a nada ni a nadie. Solamente tenemos que ir a la presencia de Dios y que Dios nos guíe. Que Dios nos sane, que Dios nos restaure. Hay una canción que dice, si lo tengo a Él, lo tengo todo. Y es así. Si tenemos a Dios en nuestros corazones, lo tenemos todo. Y podemos lograr lo que queremos. Podemos tener un corazón sano, podemos tener pensamientos diferentes, podemos siempre volver a casa, porque Dios nos va a estar esperando. ¿Amén? Así que lean el libro, vean la película. Que esta película, este libro que nos deja estas enseñanzas prácticas y entender de que afuera puede ser un mundo maravilloso, un mundo de colores, pero no está tan bueno. Por eso, en algún momento de nuestra vida, decidimos buscar a Dios. En algún momento de nuestra vida alguien nos dijo, mirá, el camino es este. Y nos sumamos a ese camino y decimos, ¿por qué estuve tanto tiempo lejos de casa? Hay mucha gente que todavía está lejos de casa. Tenemos que sumarlos a este camino de piedras amarillas, a este camino que Jesús trazó para cada uno de nosotros. Amén.